Buenas tardes a todos, querida tribu contable del profe Lucho y del profe Pedro. Gracias por aceptar la invitación para que pudiéramos hoy conversar acerca del manejo tributario, del manejo contable, sobre todo en esta época que es de cierre, ¿no? Que es de cierre y muchas veces se habla del cierre y dice, pero si yo no cierro nada, yo no cierro nada. Claro, cuando hablamos de cierre es que hay algunas partidas financieramente hablando que hay que darles un corte, por eso se llama cierre. Normalmente en Colombia, profe Lucho, la costumbre comercial apunta a que hay un solo cierre y por ley por lo menos dice por lo menos un solo cierre. Sí, pero hay compañías, profe Lucho, en Colombia que hacen más de un cierre contable, pueden hacer 2 o 3. ¿Dónde encontramos eso? Hombre, la organización se reúne, el máximo órgano que es la asamblea, se reúne y decide de que en el año van a haber 2 o 3 cierres contables. Eso lo define el alto cúmulo de dueños, socios de la organización que se llama la Asamblea General de Accionistas, de Socios y Accionistas. Y ellos pueden decidir de que van a haber 2 cierres contables en esa compañía y que se van a distribuir dividendos 2 veces al año. Entonces, miren, ¿por qué lo digo? Porque en materia tributaria, cuando vienen las posibles reformas tributarias que establecen los borradores que uno conoce antes de ser aprobada, ya el tributarista tiene que ir comenzando y el financiero también tiene que ir comenzando a dimensionar que con ese borrador de propuesta de reforma tributaria, ¿qué se puede hacer con el fin de optimizar el tema tributario? Y cuando yo digo optimizar el tema tributario, estoy haciendo referencia a buscar las mejores opciones para que la compañía o esa persona natural obligada a llevar contabilidad o no obligada a llevar contabilidad tribute lo justo. Ojo, tribute lo justo. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque todos debemos pagar impuestos. Es algo que no nos podemos escapar de ello. No nos podemos escapar de ello y debemos propender porque la cultura sea de pago. Pero ¿qué pasa? Existen muchas herramientas en el mismo estatuto tributario y que podemos tomar también de la norma contable. Podemos utilizar algunas herramientas con el fin de optimizar la carga tributaria. Ojo, optimizar la carga tributaria. Y eso es importante y fundamental, profe Lucho. Así es, Pedro, así es, y totalmente de acuerdo. Algo que me gustaría acotar a lo que dices es normativamente a nivel internacional, eso que decías de presentar cierres en periodos que no sean diciembre, fin de año, está en la norma internacional. Si no estoy mal, es la NIC 34, NIC 34, que es presentación de estados intermedios. Entonces, ahí se hacen unos cierres, obviamente, para poder sopesar esa información contable y financiera que nos decía Pedro. ¿Sí? Entonces, es muy importante también tener eso en cuenta, que normativamente hablando, también estamos cumpliendo con lo que internacionalmente se nos trae a Colombia. Ok, entonces de ahí podemos acotar, profe, y extraer de que, claro, hay periodos de cierres que los podemos hacer de manera intermedia, ¿no? Pero que la misma compañía, que ese cierre es un cierre, digamos, definitivo para cortar y distribuir dividendos. Y en materia tributaria se utiliza, antes de que fueran a grabar los dividendos, muchas compañías incluyeron cierres intermedios, los dejaron por acta y demás, cerraron estados financieros y distribuyeron dividendos. ¿Y qué pasó? Hombre, distribuyeron antes de que saliera la nueva reforma tributaria que iba a grabar los dividendos. Entonces, existen muchas herramientas todavía, a pesar de que cada gobierno que ingresa necesita recaudar más dinero y siempre va cortando el tema de los beneficios tributarios. Siempre va cortando, porque la idea y la tendencia es a recaudar más. Nosotros, por eso es importante la preparación, profe Lucho, del estar leyendo continuamente, porque de ahí realmente es donde nos vamos destacando de ese conglomerado de contadores que existen hoy día y que cada vez son mayores. Entonces, una forma de salir adelante, de ir escalando, es estar actualizados, profe Lucho. No, y algo más, Pedro, mira, siempre les he dicho a los alumnos, a todos los que obviamente han tenido la oportunidad de estar con nosotros, les digo que hay que empezar a dejar de ser mecánicos, simplemente operativos. Se necesita en estos momentos algo que es tener esa capacidad de análisis, poder interpretar, como siempre he dicho, que las cifras nos hablen, que realmente ellas nos digan
qué es lo que está sucediendo y cómo podemos proyectar hacia adelante a hacer realmente posibilidades de mejora o cambios, ¿sí? Entonces, es muy importante empezar a practicar, empezar a desarrollar todo lo que estudiamos, estar actualizado, porque esto nos va a permitir ser profesionales competentes en este mercado que está muy, pero muy, muy aguerrido. Así es, Pedro. Así es, listo. Bien, profe. 2:13, entonces ahora sí entramos de lleno de pronto a compartir con toda la comunidad contable y tributaria aspectos importantes para el cierre contable y tributario, ¿no? Traemos una presentación, digamos, no nos vamos a ceñir 100% a la presentación va a ser una guía temática, vamos a tocar pronto temas, algunos que están ahí, otros de pronto no están ahí, pero aquí lo importante es que hoy nos llevemos una idea general de verdad de qué hacer, sobre todo en esta época cuando se habla del cierre contable y tributario. ¿De dónde surge ese cierre contable y tributario, hombre? En materia comercial, cuando una empresa surge al mercado y demás, dice la norma comercial que debe hacer cortes de la información. Y dentro de esos cortes y esos cierres que llamamos cierre, hay unas cuentas que efectivamente se cierran y que quedan en cero para que en el siguiente ciclo, en el siguiente periodo, ellas inician su periodo de cero. O sea, las cuentas de resultados obligatoriamente por norma se cierran para generar una utilidad o una pérdida del ente financiero para saber cómo nos fue en ese año. Entonces ya ahí estamos hablando de un cierre, estamos haciendo una operación para ver si mis ingresos, mi cuenta 4 en Colombia, que la conocemos para algunos sectores económicos, el sector comercial, es superior a mis gastos y a mis costos, ¿no? Entonces ahí podemos decir que hay una utilidad. Y en materia tributaria, no llamamos utilidad contable, utilidad o pérdida contable, sino que llamamos la renta líquida gravable, lo que se determina de esa renta líquida gravable, que en teoría sería la utilidad, pero una utilidad fiscal. Entonces, ahí sale un término importante, profe Lucho, que hablamos de la utilidad contable y la utilidad fiscal. Cuando hablamos de utilidad fiscal, no necesariamente tiene que ser igual a la utilidad contable. Siempre digo yo, duden, debe haber diferencia. No puede haber esa similitud que eso sea igual, no puede haber. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver ahora y como bien ustedes conocen, no todo lo contable es fiscal y no todo lo fiscal es contable. O sea que van a haber diferencias. Y la administración tributaria se crea una conciliación contable fiscal que dice, necesito que me establezcan cuál es esa diferencia que se presenta entre la contabilidad y la tributaria. Profe Lucho, entonces ahí ya le doy la palabra para que comience a hablar de ese cierre contable y yo le voy interactuando cuando usted haga un aporte de algún componente de los estados financieros donde yo pueda intervenir en materia tributaria. Ok, Pedro, gracias. Miren, aparte de lo que nos dice el colega concerniente al cierre de las cuentas de resultados, ingresos menos costos, menos gastos, te da una utilidad contable y esta pasa al patrimonio. Algo muy importante allí en el tema de cierre, mis estimados visitantes en esta charla, es que realmente tus activos y tus pasivos cumplan con la normatividad. ¿Ok? Porque sí, está muy bien un cierre de cuentas de resultados, tus ingresos, tus costos, has depurado tanto lo contable como lo fiscal, tus gastos, que tengas en cuenta que con el tema de la taxonomía NIF, que siempre me he referido a eso, ya el PUC, o sea, ya lo que es el decreto 2650 está derogado. Hablar de pronto de codificaciones contables, eso ya es de cada contador, de cada colega, cómo lo utilice. Lo importante es cómo presentar esa información a nivel financiero y contable. Entonces, listo, cierras tus ingresos con tus costos y tus gastos y te genera unas utilidades o pérdidas. En el caso de utilidades, las pasas al patrimonio. Ok, el patrimonio prácticamente, señores, señoritas, es el neteo de los activos y los pasivos. O sea que realmente tú tienes que dejar claro en tus saldos contables que estos activos y estos pasivos cumplan con su concepto normativo. Es decir, por ejemplo, en un cierre contable, tú tienes que dejar tus activos reales en la contabilidad a ese corte. O sea,
que eso que tú dices que posees, que era nuestro concepto antiguo, tienes que añadirle que te generen en el futuro beneficios económicos. O sea, que yo no puedo quedarme con un saldo en una cuenta de activo que eso al futuro no me genere un beneficio económico, porque si no, no es activo. Igual pasa con los pasivos, que sea una deuda cierta, que realmente ha sido de que se haya desprendido de algo para poder obtener esa deuda como tal y todo lo demás. O sea, que lo que va a quedar en el patrimonio en ese cierre debe ser real. Entonces, partiendo de allí, es importante que esto lo tengan demasiadamente claro. ¿Ok? Eso es importante. Claro, profe, usted ha dicho algo interesante, ¿no? Y eso se trata cuando yo le escucho decir esa parte de que debemos revisar, y sobre todo en estas alturas del partido, debemos revisar esas cifras que se encuentran tanto en el activo como en el pasivo, y eso se llama una depuración. Y no debemos esperar. Lo que pasa es que la costumbre, o ustedes dirán a veces, profe, lo que pasa es que tengo mucho trabajo y no me da tiempo de depurar o de revisar, pero es que esas cifras contables, y más cuando son esas compañías grandes, se debe revisar de manera periódica esa información. ¿Y por qué se debe revisar de manera periódica? Porque a veces van quedando algunas partidas en los estados financieros que, como tú bien lo mencionabas, profe, eso no va a generar ningún beneficio. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con ese tipo de partidas que no va a generar ningún beneficio futuro, profe Lucho? Ok, pongamos un ejemplo, estimados asistentes. Cuentas por cobrar a socios, ¿sí? Una cuenta que está en el activo y que el socio, a medida que se va generando la operación en la compañía durante el año, solicita algunos recursos, ¿verdad? Y estos quedan en una cuenta por cobrar a él. Esta cuenta, a cierre del, digamos, 2023, presentó solo movimientos de cargo hacia el socio, pero ningún abono se presentó. Quiere decir que a 31 de diciembre hay que analizarla. Primero, ¿va el socio en el año siguiente a devolver, a abonar esas sumas? Si eso no llegase a ocurrir, la norma prácticamente nos dice que si supera el corriente 360 días, hay que practicarle medición posterior. Ahora, ¿qué tipo de medición posterior? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero he allí un caso tan claro del tema de los activos. No solamente como decía ahorita al cierre, sino como muy bien lo decía Pedro, permanentemente, mensualmente, hacer esas respectivas depuraciones y no llegar a fin de año. Lo que pasa, Pedro y colegas, es que hay algunas costumbres por ahí que quedan, que todo lo dejamos para el final. ¿Ok? Todo lo dejamos para el final. Entonces, no es así, porque a veces en diciembre es donde quedan todos los ajustes o las reclasificaciones, como si nada más en ese mes es donde se están validando o revisando las cosas. Exacto. Bien, aprovechando tu comentario, profe Luz, en tema del cierre contable, en materia tributaria es lo mismo, ¿no? Entonces, miren que tratamos de calcular el impuesto siempre también es en diciembre, o en diciembre no, porque no nos echemos mentira que no es diciembre, sino en enero, en febrero, en marzo. ¿Por qué no hacemos esa depuración también contable y fiscal? La vamos haciendo mes a mes periódicamente. Yo pregunto a la mayoría, a veces a mis alumnos les pregunto, ¿ustedes en sus compañías van contabilizando el impuesto, no la provisión, el impuesto real de cada mes? Porque es que a veces confundimos, profe, y también quiero que nos aclare ahí el tema cuando hablamos de provisión, decimos, no, la provisión de prestaciones sociales. Y yo digo, estaría bien hablar de provisión de prestaciones sociales cuando es una deuda cierta hacia el trabajador. Estaríamos hablando de una provisión de impuestos cuando es algo cierto que yo tengo que pagar en ese momento. Entonces, esos temas son importantes porque nuestro léxico también tiene que cambiar de acuerdo a qué, a lo que dice la norma, tanto contable como tributaria, y eso vende también en materia de mostrar nuestro trabajo en lo que estamos haciendo alrededor de las organizaciones, ¿no? Profe Lucho, una diferencia que podamos palpar cuando hablamos de provisión y no de otro concepto que realmente que nosotros confundamos con provisión, que no es provisión.
Ok. Lo mismo sucede en renta, ¿no? Sí, sí, Pedro, así es. A ver, provisión, digamos que si son las prestaciones sociales, sabemos que es una deuda contraída para con ese empleado porque él está cumpliendo con su servicio y obviamente mensualmente debo eso que se dice provisión, llevarlo a la contabilidad para que, ¿qué? Para que en el corte que decida evaluar la información financiera, si sea trimestral, semestral, yo tenga digamos, un valor provisionado y saber hasta ese momento cuánto tengo como deuda o como pasivo frente a ese empleado. Digamos que por eso es que se conoce como provisión y muy bien lo que tú dices. Pero, por ejemplo, otro concepto que tienden a confundir es estimación contable. ¿Ok? Porque la estimación contable es muy diferente a la provisión contable. Por ejemplo, señoritas, señores, no todos los ingresos que se llevan a la contabilidad deben ser con factura de venta. Así es. Podemos tener un contrato que garantice que es un hecho cierto lo que se está validando entre dos partes y que si se ha entregado a satisfacción y ha sido recibido como tal la contraparte, tú puedes estimar contablemente unos ingresos, reconocerlos en la contabilidad, ¿sí? Porque tienes algo cierto que ya está a satisfacción de quien te está recibiendo, obviamente el servicio como tal o como se llame. Entonces, hay provisiones y hay estimaciones contables. Hay contingencias también. Entonces, por eso es que ustedes encuentran en algunas partes de la taxonomía NIFO, en las normas contables internacionales, provisiones y contingencias. Listo, profe. Gracias por la aclaración. Bien, en materia tributaria, cuando nosotros ya estamos, digamos, a puertas del cierre para entregar también estados financieros y demás, al momento de entregar estados financieros debemos hacer el reconocimiento del impuesto, de ese impuesto que se determinó producto de la operación mercantil llamado y que al final termina en unos estados financieros que deben socializarse con el máximo órgano social, que son los socios, y ellos van a tomar una decisión. Pero en ese momento ya se debió determinar el impuesto sobre la renta que esa compañía va a pagar. En este momento me refiero al impuesto sobre la renta porque existe un impuesto alterno que es el régimen de tributación simple, ¿no? Pero en este momento vamos a referirnos al impuesto de renta y complementarios, ese impuesto que la gran mayoría de empresas en Colombia y aquellas personas naturales también, como el profe Lucho y como todos los que estamos aquí, digamos, somos contribuyentes del impuesto. Y al ser contribuyente también debemos contribuir con las cargas del Estado. Entonces, para poder determinar ese impuesto de renta, como bien lo mencionaba el profe Lucho, hay unos reconocimientos contables, hay una cantidad de información ahí. Entonces, yo tengo que meterme en esa contabilidad para entrar a determinar cuáles de esas partidas no van a tener efectos tributarios. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaba el profe Lucho, hay cualquier cantidad de reconocimientos que solo tienen efectos financieros, solo tienen efectos financieros, una estimación. Profe, digamos que la compañía tuvo una demanda de un proveedor, demandó porque se le perdió la factura y no le han pagado y demás. Y la demanda puede que sí salga a favor en contra de la compañía. Entonces hay que remitirnos ahí al abogado para que nos diga ese caso cómo va. Y posiblemente a futuro vamos a pagar un billete enorme. Yo tengo que reconocer como contador, con el abogado, con el gerente de la empresa, hay que reconocer algo en esos estados financieros. ¿Por qué? Porque la compañía a futuro va a salir sacrificada. Entonces, el abogado va a dar un reporte, va a dar un diagnóstico y con base en eso se hace una contabilización. Ahora bien, ese tipo de registro que acabo de mencionar, cuando vamos a depurar la información tributaria para pasar a esa conciliación contable fiscal en la parte que tiene que efectos tributarios, yo no voy a considerar eso. ¿Por qué no lo voy a considerar? Porque no reúne los requisitos para que sea deducible, no reúne los requisitos. Entonces eso quiere decir que en materia tributaria, para que cumpla la condición de costo y de gasto, además de
de entrar dentro de la definición de lo que es un costo y un gasto, tributariamente, además de ser contabilizado como costo-gasto, también se le pasa un filtro para que ese costo o gasto sea deducible. Y primero tiene que cumplir ¿con qué? Con la relación de causalidad. Tiene que tener una relación de causalidad. Y ustedes dirán, pero eso tiene relación de causalidad. Hombre, sí, porque se produjo producto de un conflicto con un proveedor. Hombre, puede que sí. Pero ¿por qué no lo puedo tomar? Segundo, no se le practicó retención en la fuente a ese concepto que yo contabilicé. Otro, no está facturado. Yo estoy pensando en que el abogado me dijo que sí va a salir a favor del proveedor en contra nuestra y estoy provisionando un valor, estoy contabilizando, porque estamos estimando que voy a salir sacrificado. Entonces, ese valor que está contabilizado está afectando los estados financieros, está afectando la utilidad del ejercicio, sí, pero tributariamente no me va a afectar la depuración en renta porque yo no voy a considerar esa partida. Entonces, ¿cuál es el mensaje, profe? Para todos, hombre, que debemos tomar un balance de prueba, todo, que es un balance de prueba, todo el movimiento contable que ha tenido la compañía en cifras gordos para analizar cada rubro de esas contabilizaciones que están ahí, para ver cuáles cumplen los criterios para que eso sea deducible, sobre todo en temas de costos y de gastos. ¿Por qué nos centramos en temas de costos y de gastos? Porque realmente ahí es donde se disminuye el ingreso para determinar una renta líquida inferior. Si la mayoría de mis contabilizaciones no pasan el filtro y quedan allá solo en los estados financieros, la compañía económicamente en materia de impuestos va a salir sacrificada. Eso es importante. Entonces, miren que vamos entrando en detalle para decir que yo tengo que revisar la información financiera. Es importante revisar esa información financiera. Primero, profe Lucho, que cumpla con todos los criterios de la norma contable, ¿cierto? Y después debemos revisar para que cumpla con la norma tributaria. Profe Lucho. Algo más, Pedro. Mira, algo más. Siempre recomiendo, sugiero, que conozcan bastante del negocio en donde son profesionales llevando la contabilidad o asesorando. Que sepan definir bien esa taxonomía NIF, lo que antes se conocía como Plan Único de Cuentas. Que tengan una organización propia de esa forma como están llevando los registros contables. ¿Esto por qué? Porque deben tener cuentas, ¿sí?, dentro de esa taxonomía NIF en cada rubro, en cada partida, que estén plenamente identificadas como partidas que tienen que ver con una medición bajo NIF, ¿sí? ¿Esto para qué? Para lo que dice Pedro. Al momento de sacar el balance de prueba, al cierre, después de todo, ya tú tienes identificado qué de eso que está allí en tu balance tiene un efecto NIF, más no fiscal, ¿sí? Entonces, todo es organizarte, prepararte bien, tabular bien todo ese engranaje de rubros y de partidas que estén allí para que al final no te sea tan difícil interpretar lo que está allí. Ejemplo, para darle la palabra a Pedro, ejemplo. Ustedes recuerdan, bueno, quizás de pronto no todos, que antes había una cuenta, todavía está por ahí en el 2650, en el PUC, pero que igual con las NIF, antes había desaparecido y con las NIF ya no se ve ni en las curvas, es la 19, valorizaciones. Esa no se debe utilizar ahora ni jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda aquella, disculpen, se llamaba valorizaciones. Entonces, esa cuenta, obviamente, ¿por qué no se debe utilizar? Porque si es una valorización de un activo fijo, propiedad, planta y equipo, debe ser mayor valor del activo. Por ende, te digo que la separes del costo histórico de ese bien cuando lo adquiriste. ¿Para qué? Para que tengas en cuenta que esas valorizaciones no tienen un efecto fiscal, sino contable. Eso es un buen ejemplo, ¿no? Claro, profe. Entonces, pegándome de lo que acabas de comentar, es preciso decir, si lo tengo plenamente identificado, fiscalmente solo me van a aceptar como deducible el costo fiscal de esa partida, el costo histórico que venía a lo largo del tiempo. O sea que esa adición en la cual me está hablando el profe Lucho de la valorización, esa revalorización de ese activo,
no va a tener efectos tributarios. O sea que es importante tenerlo claro y preciso. Por eso es importante hacer un checklist en la organización para determinar cuáles de esas partidas yo tengo que entrar a determinar y de manera minuciosa revisar para poder determinar realmente la renta líquida gravable. ¿Por qué es importante el tema de esa depuración? Porque los controles por parte de la administración tributaria cada vez van a ser más rigurosos. Tan es así que hoy en día ya la administración tributaria también se está apoyando con la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día la administración tributaria tiene unas metas de recaudo. Tiene unas metas de recaudo. Claro, uno decía 20 años atrás, 30 años atrás, uno podía colocar ahí lo que quisiera en el formulario 110 y en el 210 de la renta y no pasaba nada. Pero hoy en día, si tú no presentaste la declaración hoy, mañana a las 12:01 ya te están diciendo, señor, no presentaste la declaración tributaria. Eso quiere decir que estamos en el radar de la administración tributaria, razón por la cual es importante que prestemos atención para que nuestro trabajo dentro de la organización donde estamos brille. ¿Y cómo brilla? Precisamente escuchando, leyendo, capacitándose. Jóvenes, esto es de capacitación permanente, así como la norma cambia, nosotros también debemos ir cambiando, pero en sentido positivo. El cambiar es aprender cada día más, escuchar cada día más, leer cada día más, porque esto es complejo. ¿Por qué lo digo que es complejo? Y cuando iniciaba la charla, profe Lucho, yo le decía, cada organización es un mundo totalmente diferente. Cada organización es un mundo totalmente diferente. O sea que retomo palabras del profe Lucho y decía, conoce bien la organización donde trabaja. Y yo también lo digo, para poder asesorar en materia contable y en materia tributaria, tienes que conocer aquel componente que tú vas a asesorar. Entonces, si yo conozco lo que hace la empresa, voy un paso adelante porque voy a identificar con más facilidad aquellas partidas que generan o que pueden generar diferencia. ¿Por qué? Sencillamente porque conozco la operación, conozco los procesos de la organización y eso es fundamental e importante. Hay compañías que tienen unos objetos sociales grandes y complejos. Entonces yo tengo que conocer esa complejidad. Hay empresas que son accionistas de otras empresas y hacen un conglomerado, un conjunto de empresas donde una sola es controlante, van a consolidar estados financieros. Entonces van a haber unas operaciones intercompañías que van a tener unos efectos financieros, pero había que determinar si de esas partidas, de esos cruces, van a tener efectos tributarios o no. Entonces, ¿cómo lo sé? Hombre, yo tengo que tener claro que cada compañía independiente que pertenezcan a un grupo empresarial tributan de manera separada. Cada empresa tributa de manera separada. Aunque la controlante consolide información, la declaración de renta es individual. En este momento es individual. ¿Por qué lo digo y lo tomo? Porque ¿qué se está pensando a nivel mundial? Que esos grupos empresariales tributen como grupo y no de manera individual como se viene haciendo hoy. O sea que tenemos que ir, porque cómo construye esto uno y cómo lo sabe, porque está leyendo continuamente de qué están pensando los grandes grupos empresariales, sobre todo los grupos poderosos a nivel internacional, qué están pensando ellos para también con el fin de qué, de contribuir a qué, a que esto se realice. Caso OCDE, que es un organismo internacional que entrega unos lineamientos a los países y los países los acatan vía recomendación y que al final terminan siendo leyes. Todo eso entra a determinar dentro de del mundo contable, del mundo tributario. ¿Y por qué lo digo? Porque en Colombia el Consejo Técnico de la Contaduría es quien decanta las normas contables de aplicación nuestra. Y eso viene amarrado también a unos lineamientos internacionales de los organismos que crean esas normas, pero que también tienen un componente de índole que al final recaudatorio. Entonces, para concluir este punto y darle la palabra al profe Lucho, miren que hoy en día ya tenemos un componente adicional al momento de depurar y se llama tasa mínima de tributación. ¿Y qué es eso? Que dice la tasa mínima de tributación al momento de depurar
que mi utilidad contable, ojo, mi utilidad contable va a tributar. ¿Cuándo qué? Cuando mi impuesto de renta, cuando la depuración que yo haga esté por debajo de esa utilidad contable y yo aplico y está por debajo del 15% de esa utilidad contable. Eso quiere decir que la utilidad contable multiplicada por el 15 tiene que ser inferior para que yo no pueda pagar esa tasa mínima, ¿no? ¿A qué? ¿Inferior a qué? A mi renta líquida gravable multiplicada por el 35. O sea que ya hoy yo lo llamo una base presunta, ya el gobierno se está pegando de la contabilidad para extraer una tasa mínima de tributación. O sea que ninguna compañía, profe Lucho, va a tributar menos de esa utilidad contable multiplicada por el 15%. Miren a dónde vamos, ¿ah? O sea que se está volando todas las escuadras del tema de la depuración de lo que estamos hablando hoy, porque está hablando de una utilidad financiera. ¿Y por qué es importante el tema? Porque hay que considerar que si revaluamos activos, profe Lucho, si revaluamos activos, porque las compañías, por norma, tienen que hacer algunas actualizaciones de los componentes en los estados financieros, llámese activo fijo, ¿cierto, profe Lucho? Entonces, al actualizar eso, voy a incrementar el valor de mi activo. Y la pregunta es, ¿y la contrapartida cuál es, profe Lucho, cuando se revalúan activos fijos? Será patrimonio, pero algunas partidas afectan muchas veces, ¿qué? Los estados financieros, sobre todo el estado de resultado. Y al afectar el estado de resultado, estoy afectando la utilidad de la organización. Sí, así es, Pedro, así es. Mira que con las NIS nace el ORI, otro resultado integral. Eso hay que tener en cuenta la normatividad y el tipo de si es pyme, si es plena, porque para una pasa por el resultado como ORI, allá después de la utilidad contable de la operación como tal, al final. Por eso es que se llama estado de resultado integral, cuando tiene un efecto del ORI, del otro resultado integral. Y por ende, esto pasa luego al patrimonio y ahí es cuando se ve reflejado en el estado de situación financiera. A eso que se refiere Pedro. Algo también, Pedro, ahora que te escuchaba hablar, es con respecto a tener claro el tipo de normatividad contable financiero que le rige a la empresa, ¿no? Si es una empresa de acuerdo a los requisitos que existen para Colombia, si es para una empresa que aplica normas internacionales para pymes, si aplica plenas, norma completa, si es una empresa de economía mixta, ¿sí? que ya no le aplica ni pyme ni plena, sino las normas de sector público. Entonces, caramba, esto, ¿por qué se los digo? Aquí escuchando a mi colega y Pedro Arrieta, porque es que no sabemos, hoy sabemos dónde estamos. Lógicamente sabemos dónde estamos. Mañana no lo vamos en estos momentos a saber. Y si se te presenta la oportunidad de cambio, obviamente a mejorar tu parte económica y profesional, puedes pasar de una pyme a plena o puedes pasar de una pyme a sector público. Y entonces vas a desaprovechar esa oportunidad porque no tienes el conocimiento o porque no te has actualizado. Empieza desde ya. Es lo que siempre decimos Pedro, mi persona y los demás colegas cuando estamos en la cátedra. Empiecen desde ya. Hoy, si no aprendo algo, es un día perdido. Hoy, si no aprendo algo, es un día perdido. Adelante, Pedro. Gracias, profe Lucho. Efectivamente, bien. En ese tema, profe, cuando usted comenta de que efectivamente nos vamos a desenvolver en diferentes tipos de empresas, en tipos de sectores, y ahí también voy a tomar la batuta con eso que usted estaba diciendo, y es importante saber que el artículo 22 tiene una cantidad de personas jurídicas, de entes, de organizaciones que no contribuyen y no declaran. No contribuyen, no declaran. Entonces, por eso es importante lo que decía el profe Lucho, la ubicación. Yo tengo que ubicarme en la empresa donde yo estoy trabajando, porque aunque sea de naturaleza privada, puede que no sea contribuyente del impuesto de renta, ¿no? Puede que reciba ingresos y reciba ingresos estatales y por la exigencia de ese desembolso del Estado hacia esa compañía, puede que ese ingreso que perciba la compañía por expresa disposición de la norma dice que ese ingreso no paga impuestos. Entonces, miren que es una compañía de naturaleza privada.
pero puede que el Estado esté subsidiando a esa compañía. ¿Recibió el ingreso? Sí. ¿Es grabado con renta? No. Entonces, es importante conocer la organización donde yo estoy y qué operaciones realiza. Lo mismo pasa en renta, lo mismo pasa en el impuesto sobre las ventas. ¿Cómo determino que una operación sea grabada? ¿Cómo la determino? Y yo digo, ahí aplico la regla de Renato Descarte, voy descartando. ¿Por qué voy descartando? Porque en la norma, en el estatuto tributario, en el libro tercero, que es específicamente de IVA, me dice cuáles son los bienes que están grabados, bienes y servicios a la tarifa del 5. Me dice cuáles son esos bienes y servicios que están exentos y me dice cuáles son esos bienes y servicios que están excluidos. Entonces, por descartes, lo que no encuentro ahí, en eso que les acabo de comentar, uno presume que es grabado. De esa manera determinamos que ese bien o ese servicio está grabado con IVA. Perdón, en renta también sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo sé yo si soy contribuyente? Yo te digo, ¿esa compañía es de naturaleza privada? Sí. Ah, bueno, entonces, primera, digamos, percepción, está grabada con renta. Eres contribuyente del impuesto de renta porque buscas lucro. Entonces, para ser contribuyente hay que buscar lucro. Entonces, si el profe Lucho y yo nos unimos y creamos una empresa, ¿qué buscamos? Un fin, generar riqueza, generar utilidades. Ah, entonces dice el Estado, como yo te presto la infraestructura para que hagas y deshagas, tienes que pagar impuestos. Ah, entonces la naturaleza de la organización que se crea tiene mucho que ver con el impuesto. Yo sí, claro, porque hay una regla general que dice todos somos contribuyentes del impuesto, pero la regla tiene sus excepciones. Entonces, cuando nos vamos al artículo 22, nos vamos al artículo 23, nos vamos al artículo 19, ya encontramos y sabemos que ahí están las excepciones para aquellos que no son contribuyentes, que no son declarantes, o para aquellos que no contribuyen, pero que tienen que declarar, o para aquellos que son contribuyentes, pero tienen un tratamiento especial, un tratamiento diferencial. Las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones pueden que sean contribuyentes del impuesto a tarifa plena, o en su defecto, si se califican, tienen una tarifa diferencial. ¿Son contribuyentes? Sí, pero ahí podemos decir depende. ¿Depende de qué? De que si yo reinvierto los excedentes, no pago impuestos. Si no lo reinvierto, me toca pagar a la tarifa del 20 si estoy calificado como régimen tributario especial. Pero si yo no me califico como régimen tributario especial, no, entonces soy contribuyente del impuesto de renta y complementario a tarifa plena. Entonces, es importante la ubicación que está diciendo el profe Lucho del conocer lo que hago, cómo lo hago, dónde lo hago, porque hay diferentes sectores de la economía. Está el sector salud, que es un mundo diferente. Está el sector de los hidrocarburos, que es un mundo diferente. Está el sector financiero, que es un mundo diferente. Está el sector transporte, que es un mundo diferente. Está el sector privado, acá comercial, que es un mundo mayor a los otros sectores. Entonces, esa ubicación es importante porque nos va orientando y nos va guiando para que nosotros podamos conocer de primera mano cómo desenvolvernos dentro de esa organización. Entonces, para retomar un poco y llegar nuevamente a los temas del cierre contable y tributario, mire, profe, sí. la presentación que está, que usted hablaba de los tres grupos, ahí tenemos el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y hay unos juegos financieros que son obligatorios entregar. O sea que el contador tiene que preparar y que dentro de esos estados financieros ya debimos entregar el componente tributario, que puede ser el impuesto de renta y también un cálculo que se hace como impuesto diferido de renta. Esos dos ya deben estar incorporados en los estados financieros para que puedan ser socializados al máximo órgano social, de pronto con revelaciones, con las notas, con las aclaraciones pertinentes para ver qué sucedió en esa compañía. Profe Lucho. Sí, Pedro, mira, en esa diapositiva que tienes allí, como tal proyectada, es importantísima tenerla clara. Ese grupo 1 es el que conocemos como las empresas grandes, normas completas. Grupo 2, las pequeñas y medianas empresas, pymes. Y grupo 3, aquellos pequeños comerciantes que llevan contabilidad y demás. Entonces, si
revisan bien esa diapositiva, miren los cumplimientos que tienen. Fíjense que el grupo 3 no está obligado a presentar estado de resultado y lo que tenga que ver con el otro resultado integral como tal, esa mezcla que traen las NIFI, no el estado de resultado que conocemos, el básico, junto con el estado de situación financiera y los informes pertinentes. En cambio, los grupos 1 y grupo 2 están obligados a presentar los 4 estados financieros, sí o sí, con sus notas y revelaciones y los informes pertinentes. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero además, quiero agregar lo siguiente. ¿Por qué yo soy tan, digamos, en la cátedra como maestro, tan minucioso en el tema de que estén actualizados? Porque, señoritas, señores, ya ustedes saben, conocen las dos formas de presentar el estado de situación financiera. Entonces, ahorita, pues tranquilos con la respuesta, pero hay dos formas de presentar el estado de situación financiera. Uno, que es el que conocemos de hace años, ¿sí? Que tenemos un activo corriente, un activo no corriente, pasivo no corriente, y por su defecto, el patrimonio, y otro que se llama estado de situación financiera por orden de liquidabilidad o liquidez, ¿sí? ¿Quiénes tienden a presentar este estado de situación financiera? Las empresas que tienen un músculo financiero y que reflejan o quieren reflejar su liquidez. Sí, pero esto debe estar convenido previamente de acuerdo a las normas y reseñado en las políticas contables, Pedro, porque eso es parte importante. Aquí no es que vamos a seguir llevando la contabilidad como antes, en donde simplemente era lo que el contador quería desarrollar o mostrar, ¿sí? Y más lo que también la gerencia o administración le decía. Pero hoy tienes que darle cumplimiento a la norma, ¿sí? A la norma financiera, porque si se dan cuenta, las normas son normas internacionales de información financiera. Y para tener una buena base fiscal y tributaria, tienes que tener una buena contabilidad. ¿Listo? Entonces, esto es demasiadamente importante reseñarlo y que estén actualizados, porque es que ustedes no saben en qué momento llegan a una empresa y resulta que allá la forma de presentar el estado de situación financiera es por orden de liquidabilidad y entonces vas a llamar a Pedro y a Lucho. No, tenemos que estar preparados y sintonizados. Adelante, Pedro. Listo, profe Lucho, eso es importante. Bien, aprovechando, así como en materia financiera es obligatorio esa preparación y entrega, en materia tributaria también, para algunas organizaciones es obligatorio, mejor dicho, para todas las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta y complementario, es obligatorio, ojo, lo que voy a decir, la preparación de la conciliación contable fiscal es obligatoria. Entonces, es importante saber que así como las empresas tienen que entregar su estado financiero, los contadores tienen que prepararla y socializarla con el máximo órgano. En materia tributaria existe la conciliación contable fiscal o formato 2516 para las personas jurídicas y para las personas naturales el 2517. ¿Qué dice la norma en materia tributaria de la conciliación contable fiscal? Dice que es obligatoria su preparación. Ojo, es obligatoria. ¿Para quiénes? Para todos los contribuyentes del impuesto de renta y complementario. Ojo, 2516, personas jurídicas. Obligatorio. ¿Por qué? Porque la administración tributaria en cualquier momento, cuando ellos quieran, van a solicitarlo y nosotros tenemos que tenerlo. Y si no lo tenemos, en ese momento en que se lo solicitan, se llama irregularidades en la contabilidad porque no se tiene y no se cuenta con ese formato. Entonces, cuando se tienen ingresos iguales o superiores, pero superiores a 45,000 VT, está en la obligatoriedad de hacer el reporte y entregarlo. Cuando los tenemos por debajo de esos ingresos, se tiene la obligación de preparar esa conciliación, más no entregársela a la administración, sino que hay que tenerla ahí para en cualquier momento, cuando la administración tributaria lo solicite, tenerlo. Entonces, profe Lucho, para ir recapitulando, importante conocer el negocio.
Importante saber a qué se dedica la organización. Importante conocer si ha habido revaluaciones, si han habido reconocimientos en aplicación a la norma contable. ¿Por qué? Porque todo eso que yo acabo de decir tiene efectos tributarios, puede que pasen a esa conciliación contable fiscal como partida fiscal o puede que se quede solamente en esa conciliación y no tenga trascendencia en lo fiscal. Por eso es importante. Y así como en materia financiera se deben entregar estados financieros, en materia tributaria es obligatorio que todo contribuyente del impuesto de renta y complementario, llámese persona jurídica, cumpla con la obligatoriedad de presentar la declaración de renta. Ojo, obligatorio. Y que esa declaración de renta debe condensar, debe contener toda la información que tiene relevancia tributaria. Activos. Hay activos que tienen reconocimiento financiero y que puede que ese mismo valor pase a mi declaración fiscal. De igual manera, el pasivo. Para que un pasivo sea aceptado fiscalmente, tiene que ser una deuda con documento de fecha cierta. Tengo que deber esa obligación y tiene que estar soportada de que existe esa obligación. Lo mismo que el activo, ¿no? Entonces, ese activo y ese pasivo se llevan a esa declaración de renta. De igual manera pasa con el ingreso, con el costo y con el gasto. O sea que yo voy a encontrar partidas, profe Lucho, y todo, voy a encontrar partidas que son reconocimiento meramente financiero, solo financiero. Y cuando yo voy a preparar la declaración de renta, que tomo el total de mis ingresos, tengo que dejar esos ingresos ahí y no pasan a mi declaración tributaria. ¿Por qué? Porque es un ingreso que tiene solo un reconocimiento financiero. Y, profe, ¿dónde lo encuentro? Facilito. En el artículo 28 del Estatuto Tributario tenemos un larguero, un listado de los cuales para poder identificar que de esas partidas yo tenga en mi contabilidad al cierre de diciembre del 2023. Si tengo una de esas partidas, el artículo 28 me da claridad acerca de cuál sería el tratamiento. Cuando se realice ese ingreso, entonces sí tiene efectos tributarios. Mientras no se ha realizado ese ingreso, no va a tener efectos tributarios. Profe Lucho, y así con los demás componentes. Sí, fíjate, Pedro, fíjate. El tema de la conciliación fiscal versus lo contable es tan importante y tú lo has resaltado bastante en esta charla. Fíjate que cuando les decía ahorita el tema de prácticamente el efecto NIF en todas las empresas, no está en el reconocimiento inicial, está en las mediciones posteriores después de ese reconocimiento. Por efecto, por ende, el tema que concierne a la cartera, ¿sí? A las cuentas por cobrar comerciales, tú puedes tener ese 33%, 33%, 33%, ¿verdad, Pedro? Que es fiscal, pero puede haber una política contable que bajo NIF diga que se va a deteriorar. Miren que el término cambia, se va a tener un deterioro de cartera, ¿sí? Del 50% en este año y 50% en el otro. Y fíjense que ya existe una diferencia allí entre lo que decía Pedro, entre lo contable financiero y en lo fiscal. Por eso es importante prestar atención con el tema de estar claros con la conciliación para estos temas. Claro, profe, continuando con eso, como usted decía, con el tema de la provisión de cartera, ahí es donde verdaderamente vamos a reflejar, a palpar una diferencia, ¿no? Y es que la compañía puede establecer una política contable donde diga que todo aquel cliente que pasado 90 días no me haya cancelado, yo castigo el 50%. Esa es la política contable que tiene esa compañía. Tendrá que demostrar por qué lo va, pero lo puede hacer. Hombre, financieramente sí lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que ese reconocimiento al gasto, porque estoy bajando la cartera en un 50% y lo estoy llevando como si fuera perdida. Porque el concepto es ese. Cuando yo descargo de mi cartera un 50%, estoy diciendo que esa platica está casi perdida. En un 50% la tengo perdida. Digamos que así fue el cierre de diciembre
del 2023. ¿Qué tengo que hacer yo en materia tributaria? Aplicar la norma tributaria y determinar de ese 100% de esa cartera que esa compañía deterioró a un 50%, fiscalmente me van a aceptar una partecita que es inferior, sería como el 5% solo. Entonces, si se dan cuenta, ahí se genera una diferencia entre ese gasto que yo tengo contabilizado como deterioro de cartera en un 50% y tributariamente solo me voy a deducir una partecita de ese 50%. ¿Qué quiere decir? Que ese diferencial del 45, para colocarles un ejemplo, no va a tener efectos tributarios. Ahora bien, ¿afecta la utilidad del ejercicio de esa organización? Claro que sí la está afectando. Pero tributariamente no me está afectando en mucho la renta líquida gravable. O sea, mi renta líquida gravable es superior a esa utilidad contable en ese momento. ¿Por qué? Porque tengo unos gastos reconocidos que tributariamente la administración tributaria me dice, qué pena, pero no te los acepto. Entonces, en materia tributaria, para efectos del reconocimiento de esa provisión de cartera, tenemos el método individual y la provisión general, donde una reconoce de que todas aquellas deudas que tengan más de 360 días, yo le puedo descontar, provisionar, llevar al gasto fiscal tributario, me lo acepta la administración tributaria en un 33%. ¿Vale? Y el otro método del 5, del 10 y el 15, dependiendo años de vencimiento o meses de vencimiento de esa cartera. Entonces, miren que el concepto, lo que está comentando el profe Lucho y lo que yo estoy comentando, ya comenzamos a generar una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Ese es importante. Entonces, así como el profe Lucho dice que la política contable es fundamental en la determinación de las cifras financieras, en materia tributaria, yo tengo que revisar cada uno de esos conceptos que tuvieron efecto en la utilidad o pérdida del ejercicio para ver si la norma tributaria me permite tomarme esos reconocimientos que se hicieron en materia financiera. ¿Por qué? Porque posiblemente esa mayoría de reconocimientos que están en materia financiera no van a tener efectos tributarios, porque la administración tributaria tiene un checklist, un listado enorme para poder filtrar cuándo un gasto es deducible, cuándo es deducible y cuándo no pasa ese filtro. Profe Lucho. Así es, Pedro, así es. Ahorita escuchándote, cuando decías el tema de que ante cualquier vigilancia, ante cualquier querer el Estado validar algo, tú puedes preparar tu información tributaria, fiscal y tener allí, ¿verdad? Pero no estás obligado a esto y lo otro. Recordaba el tema, como estamos haciendo como un paralelo, ¿verdad? Entre lo contable y fiscal, recordaba el tema de que algunos colegas y también estudiantes me preguntan acerca del valor neto realizable de los inventarios. Sí, el valor neto realizable de los inventarios, Pedro y estimados participantes de esta charla, puede pasar así como el ejemplo que decía mi hermano Pedro y colega. Tú tienes que prepararlo, tienes que preparar ese informe a fin de, en este cierre contable, si tu empresa es netamente comercial y compra y venta de productos y demás, tú tienes un inventario, ¿verdad? Tienes un inventario y tienes que mirar el precio estimado de venta de esos productos que obviamente no se han vendido y restarle todos los costos incurridos para poderlos enajenar, ¿ya? Y ese valor que te da allí, tienes que confrontarlo con el costo histórico que tienes de esos productos llamados inventarios. Profe, ¿y qué pasa allí? Si ese valor neto realizable está por encima del costo en esa comparación, no pasa nada, porque se supone que estás vendiendo por encima de lo que tienes costeado. Pero si está por debajo, tienes que tener un impacto en el resultado del ejercicio. ¿Sí? Entonces, cuando está por encima ese valor neto realizable, por encima del costo, tú lo preparaste, tienes tu informe y lo tienes allí. Pero esto es algo muy importante a tener en cuenta y que, Pedro, a veces
A veces no. En muchas oportunidades, en estas asesorías, en estas financieras, contables, MIF y demás, encontramos colegas que no lo practican, no lo practican. Y si ahondamos un poco más, estamos mostrando una realidad financiera que no es. ¿Por qué? Porque no se está reflejando el impacto que está teniendo aquella medición posterior llamada valor neto realizable, si el valor neto realizable, por ende, está por debajo de ese costo de inventario. Entonces, fíjate, Pedro, todo lo que hay que como que escudriñar y tener en cuenta para este tipo de cierres contables, financieros y fiscales. Claro, profe, palabras más, palabras menos, profe, sería es, digamos, si yo tengo un inventario y lo voy a vender, lo tengo a 100, y cuando lo voy a vender, digamos que no, eso me van a dar el 70 porque pasó algo en el mercado, yo tengo que hacer ese reconocimiento contable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando lo vaya a vender, voy a perder. Entonces, lo que dice la norma es, reconócelo. Si sabes que lo vas a perder, hombre, reconócelo. Entonces, ese reconocimiento del cual estamos hablando no tiene efectos tributarios. O sea que si yo reconozco un gasto o un ingreso por efectos de este tema del reconocimiento del inventario, no tiene efectos tributarios. Profe, ¿y cuándo tiene efectos tributarios? Cuando se realice el hecho económico que tú vendas ese inventario en ese momento como lo realizaste, vamos a ver el verdadero efecto y ahí dice la administración tributaria, entonces ahora sí te reconozco, si perdiste, te lo reconozco. Si ganaste, bueno, págame. Pero entonces, miren que el reconocimiento contable y tributario, profe, lo que pasa es que la cultura nuestra, a pesar de que ya las normas, el nuevo marco técnico normativo ya viene, imagínate, 7, 8 años de estar ya en marcha con esto, muchas empresas y sobre todo las pequeñas no le han prestado atención a este tema de la implementación, mejor dicho, de la aplicación de la norma, porque no es eso, es la aplicación de la norma. No se aplica la norma como es. Y es importante, por eso es importante siempre tener el comparativo, lo contable. Cuando yo me voy a una realización, es que el hecho se consumó, realización se realizó. Tributariamente ya tiene un efecto. Pero reconocimiento, dice la norma contable, dice que reconozca si te sucede. Entonces yo reconozco financieramente hablando, pero como no se ha realizado, voy a ver, no tiene efectos tributarios. Reconocí allá porque la norma contable me lo dice. Y le dice la norma tributaria, ese tipo de reconocimientos, cuando no se han realizado, no tienen efectos tributarios. Entonces, ahí es donde ya yo comienzo a tener un balance entre lo contable y lo fiscal para entrar a determinar y poder filtrar como debe ser. Profe, ese tema que usted está viendo en la presentación que dice hipótesis de negocio en marcha es importantísimo, sobre todo por estas fechas, ¿no? ¿Por qué es fundamental e importante? Bueno, el profe Lucho les va a comentar, pero antes de darle la palabra al profe Lucho, y tengo un caso con la administración tributaria, porque me está desconociendo, ojo con lo que voy a decir, me está desconociendo un costo, ¿por qué? Porque la compañía a la cual estamos asesorando contabilizó, registró todo su hecho económico en un solo concepto contable, en una sola cuenta contable. La compañía produce, fabrica, pero también comercializa productos. O sea que es comercial e industrial y comercial. Para efectos de industria y comercio tiene que tributar por el industrial y por el comercial. Para efectos tributarios, reúne todo y paga a la tarifa plena en impuesto de renta. Pero ¿qué pasa? La administración tributaria me dice, no están cuadrando las cuentas 7 con las cuentas 6 y el costo de venta. O sea, tu costo de producción no guarda mucha relación con tu costo de venta. ¿Qué pasó ahí? Justifícamelo. Y ha desconocido cualquier cantidad de dinero porque dice que la 7 tiene que guardar relación con la 6. Y más que la 6, ahí se cometió un error de contabilización de registro porque todo se ha registrado en un solo concepto que es la cuenta de industrial, como si fuera fabricante todo. O sea que todo el costo de venta está incluido ahí en ese concepto de ese costo de venta del sector industrial. Pero si aplicamos la esencia sobre forma y si aplicamos la norma contable en su sentido estricto, la norma contable no habla de cuentas contables. Dice, reconoce esto como costo.
¿cierto, profe Lucho? No me dice que tienes que llevarlo necesariamente, si es comercial, a la 6135, porque esa cuenta es de comercial. Y a la 6105, 010, 20, porque ahí vas a meter los conceptos que se originan de tu costo de tu operación industrial. La norma contable no dice eso. Y el profe Lucho lo mencionaba y decía, esas cuentas contables es una herencia que tenemos ahí que nos dejó el decreto 2650, donde estaba la dinámica y la descripción y teníamos un catálogo de cuentas. Hoy en día es potestativo de cada organización registrar. Es más, si yo quiero tener un solo concepto contable y meter todo ahí, lo puedo hacer. ¿Quién me va a decir que no? Pero a la administración tributaria, ¿por qué lo digo? Porque a la administración tributaria hay que probarle que la operación de esa compañía tiene una operación que es industrial y tiene una operación que es comercial. Ahora estamos en etapa probatoria. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el profe Lucho rescato lo que él decía y dice, la contabilidad es aplicación del nuevo marco técnico normativo en estricto sentido. Y ahí no hay plan de cuenta. Ahí no vamos a encontrar plan de cuenta. Habla de conceptos. Yo por eso a los alumnos les digo, y nosotros nos amarramos siempre a la cuenta, ¿no? Que es la inventario 14, caja 1105. Nos amarramos siempre a los códigos contables, pero debemos ir más al fondo. Así y la norma, el nuevo marco técnico normativo habla de conceptos, costo, y qué es costo tal, qué es gasto tal, qué es ingreso tal, qué es activo tal, qué es pasivo tal, qué es patrimonio. Entonces, es importante esto, profe Lucho. Así es, Pedro, así es. Fíjate que si salimos de nuestro país, Colombia, a trabajar nuestra profesión en otro país, vamos a encontrar que el plan único de cuenta es diferente. Entonces, por ende, es lo que estamos acotando, ¿no? El tema de la taxonomía NIF, ¿sí? Porque cada país tendrá su propia aplicación normativa de acuerdo al marco conceptual que se tiene establecido. Y hablando de ese tema del marco conceptual, señores, señoritas, el DUR, Decreto Único Reglamentario, ¿sí? El DUR 2420 de 2015, anótenlo ahí es donde están anotando, o sea, anótenlo, DUR 2420 de 2015, ahí tienen todo, absolutamente todo lo que necesitan saber acerca de lo contable, financiero, y así como decía Pedro ahorita, ya el estatuto tributario y demás normas con el tema fiscal. No, ¿sí? Lucho, aprovecho, disculpa, ahí está el DUR en materia tributaria también, que es el 1625, que lo anoten. Entonces, así como, sí, claro, excelente, así como tiene el DUR en materia contable, que es la recopilación de todos los marcos grupo 1, grupo 2 y grupo 3, el DUR en materia tributaria es la recopilación de todos los decretos reglamentarios que existen en materia tributaria, todos. Y los que están en estos momentos, cuando ustedes los consulten, es que está actualizado y lo que va saliendo lo van descartando. Eso quiere decir que si hoy sale un decreto reglamentario, en materia tributaria, automáticamente lo incluyen en el DUR, Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625, profe Lucho. 1625, anótenlo también, caramba. Y no se repite, Pedrito. Sí, señor. Bueno, miren, eso que dice Pedro acá en la diapositiva, ¿verdad? Que quiere que pues, igual le hablemos al respecto, el hipótesis de negocio en marcha y su incidencia en la elaboración de los estados financieros. A ver, la hipótesis de negocio en marcha, digamos que es algo que se viene hablando hace muchos años, pero con el tema pandemia, COVID-19, como que empezó a tener relevancia, ¿no? Porque habría que abordar, habría que tener en cuenta si realmente la empresa tenía esa posibilidad de poder continuar su operación, ¿sí? Y reflejarlo en las notas y revelaciones. A ver, este tema de hipótesis de negocio en marcha es un postulado, ¿sí? Que empezó por allá con el tema del IASB, que es el International Accounting Standard Board, que es el tema de ese organismo internacional que empieza o que ha empezado a emitir normas ahora en la actualidad, porque antes era el IASC, cuando eran NIC, ahora como hay NIF y todo ha venido actualizándose ese instituto. Él contempla en su marco conceptual, allí indica que una entidad, una empresa que informa, debe aplicar las normas para esa preparación y presentación de estados financieros, pero tiene que tener en cuenta si existe la necesidad o la obligación de suprimir operaciones o no, y decirlo, revelarlo, por motivos financieros, motivos específicos que se presenten, ¿sí? Entonces,
es muy importante dejar eso acotado, dejar reflejado eso en las revelaciones. Fíjense que ahorita yo le hablaba de 4 estados financieros bajo NIF. Antes eran 5, ¿verdad? Antes eran 5, ¿sí? Pero eso que es notas y revelaciones no es un estado financiero, pero forma parte importante de esa entrega de informes que emite la empresa hacia terceros y también a nivel interno. ¿Por qué? Porque ahí se detalla, se desglosa. Pero ¿por qué notas y revelaciones? Notas simplemente es el detalle del rubro efectivo de clientes efectivos. ¿Qué lo compone? Lo compone bancos, caja menor, caja general, cuenta corriente. Listo, ese es notas, detalle del rubro total. Pero revelaciones es importante tenerlas claras. ¿Cuáles son ese tipo de revelaciones? Y una muy importante es mostrar si este negocio en el cual tú firmas como contador y firmas representantes legales y quizás el revisor fiscal, se ha evaluado la hipótesis de negocio en marcha. Si realmente esta empresa está para continuar. ¿Por qué? Y por eso es muy importante al final, cuando Pedro ahorita mostraba en las diapositivas, después de estado financiero, informes, ese informe de gestión de la administración. Porque allí yo tengo papelitos, hablan que la administración está dándome a mí la apreciación de que realmente tienen contemplado seguir con el negocio, ¿sí? Y eso para mí es parte importante de eso que decía Pedro ahorita. Hay que estar conociendo, teniendo claridad sobre todo lo que nos rodea en estos temas importantes, contables y fiscales. Adelante, Pedro. Así es, profe Lucho. Así como también el representante legal, el gerente de la compañía tiene que entregar su informe de gestión. Si la compañía está obligada a tener revisor fiscal, este también tendrá que dictaminar los estados financieros, tendrá que tomar esos estados financieros, pero tendrá también que, ¿qué? Tendrá que entregar un informe ¿a quiénes? A los socios, a los accionistas y al mundo entero. ¿Por qué? Para decir también que si está de acuerdo con toda esa información de los estados financieros para, digamos, entregarle también una tranquilidad a esos terceros como proveedores, clientes y demás también, a los mismos trabajadores también, porque el revisor fiscal, digamos que es prenda de garantía dentro de la organización precisamente para todos estos temas que Lucho está comentando del tema de negocio en marcha. Vamos a dar un espacio, profe Lucho, ¿Sí? a unas preguntas. El doctor adelante, sí, porque he visto varias manos levantadas, Pedro. Sí, el doctor Cristian González, abogado que se acaba de unir a la tribu contable, ¿va a hacer alguna pregunta o va a intervenir de pronto con algún comentario? Doctor Cristian González, ¿puede abrir micrófono? Buenas tardes, Pedro. Luis, ¿cómo están? Buenas tardes, Cristian. Creo que es importante complementar con lo que ustedes anteriormente han expuesto, que es posible que se pueda colegir una responsabilidad para los administradores que no informen oportunamente a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios como máximos órganos sociales, porque la no información oportuna puede generar perjuicios a la sociedad y de ahí se pueden desprender unas responsabilidades civiles que en este caso serían solidarias para los administradores. Y recordemos que los administradores son los representantes legales y también los revisores fiscales. Entonces, es muy importante que si el resultado de esa evaluación se encuentra que la empresa está en situación de incumplimiento frente a la hipótesis del negocio en marcha, el administrador o los administradores informen oportunamente. ¿Y cómo se informa oportunamente a los socios o a los accionistas? Convocando a la Asamblea General o a la Junta de Socios. Este era el aporte que quería hacer, Pedro y Luis. Excelente, excelente tu aporte, doctor González. Bueno, aquí se unió el doctor González, que es abogado especialista en derecho comercial y es fundamental su apreciación. Así como lo mencionaba el doctor González en su apreciación desde el punto de vista comercial y demás, en materia tributaria también es sancionatorio para los administradores y para el revisor fiscal también cuando se introducen en la declaración de renta algunas partidas que no corresponden, ¿no? Y la administración lo detecta y dice esto es inexacto y por ser inexacto
por aceptar incluir partidas que no corresponden en materia tributaria también es sancionable. Entonces están sancionando al administrador y al revisor fiscal también por permitir la inclusión de partidas que no deben ir en materia tributaria. Muy bien, tu aporte, Cristian. Me voy a ceñir ahora a dar unos tips importantes para considerar en materia del cierre tributario, para poder determinar esa declaración de renta en aplicación a la norma tributaria. Bien, yo tengo que hacer una conciliación en mi información. ¿De dónde parto? De la contabilidad, ¿cierto? Y la voy a constatar ¿con qué? Con las declaraciones tributarias que yo haya presentado. Si voy a preparar la declaración de renta, yo tengo que tener a mi mano las declaraciones de IVA. ¿Y por qué es importante las declaraciones de IVA en la preparación de la declaración de renta? Es súper, extremadamente importante. ¿Y por qué es importante, profe Pedro? Porque en las declaraciones de IVA yo incluyo los ingresos. Recuerden que en materia de IVA, ahora con el tema del régimen simple, hay 3 periodos, ¿no? Está el bimestral, el cuatrimestral y para los del régimen simple que pueden declarar de manera anual. Entonces, ¿por qué es importante conocer? Porque yo tengo que cerciorarme cuánto incluimos en esas declaraciones de IVA en materia de ingresos y lo voy a comparar con lo que tengo en la contabilidad. Adicional a eso, ¿cuál es la cifra que debo llevar a mi declaración tributaria? Entonces, ahí es donde uno entra a determinar que puede que haya diferencias entre lo que yo lleve en mis declaraciones de IVA como ingresos, lo que tengo en la contabilidad actualmente. ¿Me explico? Si yo cuando sumo las declaraciones de IVA me da 80, cuando me voy a la contabilidad tengo 100, yo tengo que identificar que esos 20 son solo financieros. Esos ingresos que tengo reconocidos financieramente son solo financieros, no tienen efectos tributarios, pero tengo que identificar. Ahora, ¿qué pasaría si yo en materia de las declaraciones de IVA tengo 80, en la contabilidad tengo 120, pero realmente mis declaraciones debieron estar 100? Ah, tengo una diferencia en las declaraciones de IVA. Entonces hay que hacer una retrospectiva, entrar a cada bimestre o a cada cuatrimestre para ver dónde se originó la diferencia. Porque eso es lo que pasa, lastimosamente todo lo dejamos para última hora y ahora es que me dicen, profe, tengo una diferencia en el IVA y ¿ahora qué hago? Y yo digo, ¿cuándo fue la diferencia? No, en el bimestre enero-febrero. Ah, ¿qué tienes que hacer? Hombre, corrige ese bimestre. Pero, profe, la gerencia me dice que, me pregunta que si lo puede hacer ahora en diciembre. Y yo le digo, de poderlo hacer, lo puedes hacer, ¿no? De ahí, si la administración te detecta, te va a decir, ¿y por qué lo vas a incluir ahora? Si te diste cuenta de eso, corresponde allá. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú tiras el anexo de tus ingresos del bimestre que van a soportar los ingresos, no vas a tener esos ingresos en ese anexo de esa declaración del bimestre noviembre-diciembre. ¿Por qué? Porque el ingreso quedó registrado allá en enero o en febrero. Entonces es importante, ¿cuál es la moraleja del asunto? Que yo tengo que revisar periódicamente mis declaraciones tributarias con la contabilidad. ¿Dónde está el error y el pecado mortal? En que le meten mano a la contabilidad después de haber hecho los cierres o de haber presentado las declaraciones tributarias. Hacemos algunos ajusticos contables o contabilizamos. Se han presentado las retenciones en la fuente y todavía seguimos causando en el mes anterior, profe. Entonces, ¿qué viene a ver? Que cuando pago la retención en la fuente y miro hacia atrás, tengo unos valores por pagar que no quedaron incluidos. Y eso es lo que se presenta. De ahí la importancia de esta charla para que ustedes el lunes, hoy descansen, mañana también, y el lunes vayan corriendo a hacer esta conciliación que les estoy diciendo yo. Sumen todos los IVA que ustedes llevaron a sus declaraciones tributarias, a sus declaraciones de IVA. Compárenla con ¿qué? Con el ingreso contable. Establezcan diferencias si las hay. Ahora bien, industria y comercio. En el industria y comercio yo también incluyo los ingresos. Entonces, también tengo que tomar todas las declaraciones de industria y comercio para ver cuánto incluí en esas declaraciones rentísticas. ¿Cuánto incluí? Entonces, ahí voy comparando, ¿no? Otras declaraciones que contienen ingresos, la retención en la fuente, con la famosa autorretención especial, artículo 114, raya 1. Nos obliga también que todo contribuyente del impuesto de renta y complementario que tenga trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, no pago, ¿qué no pago? Ni SENA, ni ICBF, ni aportes a salud, pero tengo derecho a ¿qué? O estoy obligado a pagar una autorretención de acuerdo a la tarifa
y de acuerdo a la actividad económica que le corresponde. Entonces, en esas declaraciones de retención en la fuente, al ser ellas mensuales, yo también tengo que sumar cuánto incluí en esas declaraciones para ver si es consistente esos ingresos que incluí ahí, que incluí en la declaración de IVA, que incluí en las declaraciones de industria y comercio. Es súper importante hacer esa conciliación. Ahora bien, me voy a la contabilidad, extraigo los ingresos y comienzo a determinar cuáles van a ser mis ingresos en la declaración de renta. Es importante esto que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque ahí dependerá inconsistencias. Y cuando tú presentes la declaración de renta y no hayas hecho esta conciliación que yo te estoy comentando, la administración lo detecta y te va a informar y te dice que los ingresos que declaraste en IVA no son consistentes con lo que incluiste en la declaración de renta. Si yo no tengo la respuesta, en ese momento es que voy a comenzar a hacer lo que debiste hacer cada mes, cada bimestre, cuatrimestre. Giuliani levantó la mano, me dice aquí. Giuliani, puedes abrir tu micro y preguntar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Están? Profesor Lucho, profesor Costa, Pedro. Hola. Bueno, yo tengo una inquietud. ¿Una sola? Bueno, hay una sola, pero rigen en muchas. Estoy trabajando con una asociación de padres de familia del bienestar familiar. Esta asociación tiene ingresos del bienestar familiar. Ahora, en este año 2024, el contrato es mucho mayor. Nos dieron 300 madres comunitarias. Pero tengo una duda. Ellas nunca han presentado declaración de renta. Ok. Siempre el 31 de diciembre lo que he revisado le queda un excedente, pero ellas me dicen de que ese excedente que queda corresponde a las cesantías, los intereses de cesantía de las madres comunitarias, y si queda, el excedente que le quede se lo devuelven al bienestar. Ahora, me da cosas de que yo le presente este año la declaración de renta y ellos nunca han presentado. ¿Qué inconveniente tendría? Ok, el inconveniente que vas a tener es presentar la declaración de renta, porque no tienes por qué presentarla, artículo 22 del Estatuto Tributario. Por eso es importante lo que estamos hablando, porque tú me hablaste que es una asociación de padres de familia. Las asociaciones de padres de familia no son contribuyentes del impuesto de renta y complementario. Okay. No son contribuyentes. Por eso es que cuando tú revisas, ¿y dónde están las declaraciones anteriores? No, nadie la presentó porque el artículo 22 dice que las personas jurídicas que se encuentran dentro de ese artículo 22 no son contribuyentes y no son declarantes, o sea que no tienen la obligación de presentar declaración de renta, ¿vale? Ok, es que me llamó la inquietud porque usted ahorita pues mencionó de que toda persona jurídica, fundación, asociación debe de presentar declaración de renta, entonces estaba como... No, claro, pero si me escuchas... Es la primera experiencia que tengo con una asociación y pues... Excelente, excelente, pero mira que yo decía, es importante que hagamos el check y el barrido y el profe Lucho lo decía. Y es importante tu pregunta, Giuliani, porque de ahí vamos a extraer mucho aprendizaje, ¿no? Cuando yo estoy trabajando, yo tengo que conocer dónde estoy trabajando, porque ahí es donde yo tengo que identificar primero en materia contable a qué grupo pertenezco. Y en materia tributaria, si soy contribuyente del impuesto de renta o no. Y si no soy contribuyente, estoy en el simple o dónde estoy, en el artículo 19 como régimen tributario especial, o estoy en el 22 como no contribuyente, como no declarante, o estoy en el 23 como no contribuyente y como declarante. Entonces, es importante que nos ubiquemos qué hace la compañía, a qué se dedica la compañía, cuál es su componente de composición de capital, es sin ánimo de lucro, es con ánimo de lucro, para poderla tabular, identificar y yo entrar a determinar si esa persona jurídica es contribuyente o no. Ahora bien, se me ocurre algo, Giuliani, y también tenemos a veces una concepción errada porque creemos que como es persona jurídica, de pronto tampoco son agentes de retención. Y una cosa es que yo sea agente de retención porque por expresa disposición de la norma, todas las personas jurídicas son agentes de retención, o sea, son agentes de retención. Y una cosa es ser agente retenedor y otra cosa es que sea contribuyente. Son dos mundos totalmente diferentes
que tenemos que aprender a diferenciar. Cuando yo digo que soy agente de retención, es que debo practicar la retención, quitársela a ese proveedor y entregársela a la DIAN. Cuando yo soy contribuyente del impuesto es que yo, de mi utilidad fiscal, voy a pagar impuestos. Miren que la dinámica, la función, la acción es totalmente diferente. Cuando yo soy agente retenedor, retengo, le quito ¿a quién? A un tercero y se lo entrego, como dicen en México, le entero a la administración tributaria. Le entero, entregar es, le pago a la DIAN. Pero cuando yo soy contribuyente del impuesto, debo cumplir los dos roles. Soy agente retenedor, le quito al proveedor y le pago a la DIAN, pero también debo contribuir con mi utilidad pagando un porcentaje establecido. Entonces, es importante porque con la pregunta de Giuliani me dio para poder incluir también esa otra pregunta que a veces es muy frecuente que se haga y que creemos, porque ese tipo de asociaciones y demás son agentes de retención. Son agentes de retención, lo que pasa es que a veces no lo aplicamos. Fabián Montes se decidió a abrir el micrófono, profe Lucho. Yo estaba preocupado que no lo abriera. Yo tengo una pregunta, profe, con relación a lo que usted estaba comentando en el tema de la conciliación. ¿Sí? El profesor Lucho al inicio comentaba sobre aquellos ingresos que no son facturados, pero que sí se perciben. ¿Cómo pasa, por ejemplo, en el caso cuando estamos conciliando lo que es buzón, pues por la información que tiene la DIAN? Si en ese caso de pronto es posible que surja alguna diferencia ante la información que se reposa en la administración. No sé si la pregunta claro. es clara. Te entendí. Y vamos a hacerlo un poco más clara. Claro, yo tengo el profe Lucho, mira que el profe Lucho está dando la óptica contable y yo estoy tratando de dar la óptica tributaria. Estoy dando la óptica tributaria. Cuando el profe Lucho dice que hay reconocimientos que no necesariamente están facturados, en materia tributaria, yo lo que tengo que mirar es si realmente la operación se dio, el hecho económico surgió. Me explico, Fabián. Si yo vendo celulares y te entregué 5 celulares, 10 millones de pesos los 5 celulares, tú te llevaste la mercancía, ya la venta se realizó, el hecho económico se realizó, porque hubo transferencia de dominio, tú tienes los celulares y tú me adeudas esos 10 millones de pesos. Mal haría yo en no reconocer ese hecho económico. Entonces, la norma financiera me dice reconócelo porque el hecho económico se dio. Tú entregaste la transferencia del dominio, ya no es tuyo esos celulares, ya son de Fabián. Ahora bien, contabilizo el hecho económico, una cuenta por cobrar a Fabián y reconozco el ingreso. Me voy a la declaración tributaria. ¿Será que ese ingreso es tributario? Claro que sí, por supuesto. ¿Tienes que pagar renta sobre ese ingreso? Sí, claro, por supuesto. Pero, profe, ¿no generó la factura electrónica? Sí, no la generaste. ¿Tuviste algún problema? No pudiste facturar por lo que haya sido. Pero eso es un ingreso fiscal. ¿Por qué? Porque el hecho económico se dio. Ahora, cuando vamos a la conciliación contable fiscal, allá hay unos conceptos que dicen ingresos no facturados. Ahí tengo que incluir esos 10 millones de pesos que aunque fueron un ingreso fiscal, yo no lo logré facturar. Pero no quiere decir, ojo con lo que voy a decir, yo tengo que facturar la operación. Aquí no estamos diciendo que no hay que facturarla. Lo que pasa es que puede que la factura yo te la genere con fecha de enero. Pero el hecho económico yo lo reconocí en diciembre. Ya quedó reconocido en diciembre. Y voy a pagar ese impuesto en diciembre, en el periodo en que se dio el hecho económico. La factura quedó con fecha de enero. Sí, tengo que entregarte la factura porque tengo que cumplir con ese requisito que en materia fiscal nos obligan a que tiene que haber factura para que tributariamente también quede el soporte y quede la trazabilidad y evitar o disminuir el tema de la evasión fiscal. Entonces, Fabián, es que yo puedo reconocer ingresos que tienen efectos tributarios, costos que tienen efectos tributarios, gastos que tienen efectos tributarios en diciembre y la factura la puedo recibir en enero o en febrero, pero ya el hecho económico quedó en el periodo en que el hecho económico ocurrió. No sé si fui claro, Fabián. Sí, señor, claro que sí. Ok, profe Lucho, preguntas. El doctor González levantó la mano. Pedro, Lucho, ¿es posible castigar una cartera fiscalmente sin que no hayan evidencias de cobros jurídicos o judiciales?
pero cuando tú dices castigar fiscalmente, bueno, el reconocimiento primero es que la castigo es financieramente, ¿no? Sí, Ahí lo que teníamos que mirar es el criterio es si ese castigo la podemos tomar fiscalmente hablando. pero Sí, ¿sabes que una te cosa, puedas, que te Pedro? puedas tomar el 33 de lo que hayas perdido, ¿no? Castigado, ok. Sí. Ya te respondo. El profe Lucho conversa y yo también ya Sí, converso. sí, interesante, excelente pregunta, doctor Cristian. A ver, contablemente, financieramente, ya le dejamos el tema tributario a Pedro, pero vamos a encarrilarlo desde la base. Yo como contador, jefe de contabilidad, jefe contable, no puedo tomar de esa cartera y bajarla contablemente y castigarla al resultado sin tener un soporte a ciencia cierta de que eso es así. Por eso es que es importante que eso, digamos, profesionales como usted, o que estén ahí asesorando a la compañía, den a través de un acta, de un informe, de que eso está en cobro jurídico, de que eso, pues, por X o Y motivo no se va a cobrar, ya está perdida, o sea, poco probable de recuperación, porque con base a eso es que se tiene en cuenta en la contabilidad. ¿Sí? Porque no se puede bajar o castigar porque simplemente el contador así lo quiso. Ahora, si la administración, la gerencia, dispone de que se realice porque no tienen abogados y esto, pero ellos dicen realmente eso no va a ser cobrado, entonces se hace con base a las políticas contables. Se va a la política contable y se revisa cuál va a ser el deterioro a aplicar a nivel porcentual. Eso obviamente con una acta o con un informe de parte de la administración para que sea el soporte base de la contabilidad para descargarlo del resultado de la empresa. Eso con respecto a la parte contable. Pedro pues nos puede ahí hablar acerca del tema provisión fiscal. Gracias, profe Lucho. Sí, efectivamente, doctor González, para darle, digamos, una aclaración ahí al tema, el artículo 145 y el 146 es claro, ¿no? Es claro en esta materia. Entonces, en materia tributaria, para ver si un gasto, un costo es deducible, siempre tenemos que ir a la norma. Tenemos que tener el soporte tributario, el artículo o la norma en la cual nos amparamos. ¿Por qué? Porque es que la administración tributaria puede controvertir lo que nosotros hayamos llevado a la declaración. Y tomamos el caso que dice el doctor González, dice, yo tenía una cartera, no hice gestión, no hice nada, me debían 100 millones de pesos ahí, como tenía más de 4 años, yo le di de baja así de chévere, pues. Entonces la administración tributaria dice, pero entonces demuéstrame que esa deuda corresponde al giro ordinario del negocio. O sea, hay que hacer un checklist y retomo palabras de lo que decía el profe Lucho. O sea, las operaciones dentro del giro ordinario del negocio siempre tienen que tener un soporte y demás. ¿Qué dice el 145? Palabras textuales dice, deducción de deuda de difícil cobro. Dice, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, ojo, podrán, del verbo podrirse, deducir las cantidades razonables que fije el reglamento como deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se hayan originado en operaciones productoras de renta, correspondan a cartera vencida y se cumplan los demás requisitos legales. Entonces, miren que lo que me dice es, ¿qué dice el reglamento para que tú te puedas deducir? Y existen dos métodos, ¿no? Existen dos métodos, pero también está el artículo 146 que nos dice que nos podemos deducir algunas deudas que están manifiestamente perdidas o sin valor. ¿Qué dice esta? Dice que son deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el año periodo cobrable, ojo, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta. Entonces, cuando se establezca que una deuda es cobrable solo en parte, puede aceptarse la cantidad correspondiente a la parte no cobrable. Entonces, doctor González, ¿qué te puedo decir? Si ya tuviste que efectivamente esa deuda tiene que ver con el giro ordinario del negocio, es demostrable, en algún momento pagaste impuestos sobre eso, porque una cuenta por cobrar quiere decir que en algún momento del pasado fue ingreso, ¿no? Entonces, mal haría uno en pagar impuestos en esa época, ahora
darle de baja esa cartera y no aprovecharla, pues, porque el argumento ¿cuál es? Es, ojo, eso produjo renta, yo pagué impuestos sobre ese ingreso. Entonces la respuesta, doctor González, es, depende, pero es favorable que si esa deuda tiene que ver con el giro ordinario del negocio y ya tuviste que es manifiestamente perdida, hacemos un soporte, pero sí, en mi concepto, en mi criterio profesional, es deducible 100%. Pedro, haciendo pues, ya llegando a una conclusión, teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado por ustedes, es mejor, más allá de un simple acta del máximo órgano, tener levantado una política contable o una política de cartera que permita al profesional contable actuar con mayor seguridad y solidez. El tema de la política contable es obligatorio, ¿no? Dentro del mundo contable, dentro de las organizaciones, la política contable es obligatoria, ¿no? Sí, yo entiendo, Pedro, a lo que nos quiere decir Cristian, es que exista una directriz, que no sea el contador quien de pronto ahí tome la vocería. Sí, exactamente, sino que lo que dice el doctor Cristian es que, hombre, ahí está claro lo que el camino a recorrer y lo puntual que debe hacer. Y ya no va a tener de pronto ese ¿qué hago? ¿Será que busco un soporte? ¿Será que...? Sí, exactamente eso creo que es lo que nos quiere decir el doctor Cristian. Sí, en la misma línea, Lucho, porque, o sea, las normas tienen una interpretación muy exacta y perfeccionista, pero cuando nosotros vamos a un sector de la economía, que son las MIPYMES, ahí es donde comenzamos a encontrar ciertos vacíos en la práctica que comienzan a sujetarse pues a la interpretación del profesional de turno en la empresa. Entonces, muy importante esta conversación porque la mayoría de las compañías en Colombia están en el sector de las MIPYMES, casi el 96% del último Entonces, inferir que todas tienen estas políticas es algo pues bastante complicado y complejo. Sí, complicado, totalmente. Claro, claro. Es importante lo que tú acabas de decir, doctor González, porque cuando uno llega a una empresa de esas pequeñas y no tiene nada, tiene que rehacer eso, tiene que organizarla. Y no la va a hacer el contador, tiene que sentarse con el gerente, con el dueño y ahí explicarle la importancia de la política contable, ¿no? O sea, mire que lo que comentaba Cristian es importante porque es que nosotros somos los agentes de cambio, ¿no? No hay política contable. Ay, entonces, ¿cómo vas a actuar tú como profesional contable cuando te sientes? ¿Cómo vas a hacer tu registro? ¿Cuál es tu directriz? ¿Cuál es tu brújula? Así es. Eso es importante. Entonces, si no hay, yo tengo que socializar esas políticas, tengo que incentivar para que esas políticas se den. Ahora bien, siguiendo con el tema de la cartera, muchas de esas compañías, pequeñas empresas, tienen carteras ahí que no saben qué hacer con ellas. Entonces, el impacto económico para esas carteras es grande y eso va a afectar el resultado, eso va a afectar el patrimonio. Profe, y algo muy puntual y es bueno decirlo en estos momentos es aquellos gerentes o administradores que están ligados a los indicadores financieros para mostrarlos al sector bancario, para mostrarlos al tema de licitaciones y demás. Entonces, por ende, no quieren bajar sus activos, no quieren disminuir esa cartera, porque allí eso les incide en el tema capital de trabajo, en el indicador de liquidez, ¿sí? Prueba ácida y demás. Entonces, esos son ciertos indicadores que tienen que tener un tipo de respuesta o de estándar para poder participar o mantenerse en algo. Entonces, he allí el tema del cumplimiento normativo a nivel contable y financiero. ¿Es verdaderamente un activo? Caramba, no, porque si no se va a cobrar, no se va a recuperar, eso no es activo, castíguese, váyase para allá para el resultado, ¿sí? Por ende, muestre su verdadero indicador financiero respecto a la empresa. Entonces, eso también es importante decirlo, doctor Cristian y Pedro, y para todos los asistentes acá. Sabes, Pedro, Lucho, que es importante también que expliquen el escenario que se materializa cuando una vez realizas ese aprovechamiento de esa cartera castigada o irrecuperable, lo llevas como gasto deducible, pero con el transcurrir del tiempo, ese deudor le paga a la compañía. Sería importante que expliquen
Sí. ¿Qué sucede tributariamente con ese ingreso nuevamente? Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo si quieres, Pedro, te muestro la pista y tú conduces el avión, ¿vale? Listo, De ready. una, Listo. de una. Miren, a ver, para todos. Por eso es importante el tema de lo que vengo diciendo desde el principio, o venimos diciendo Pedro y yo, el tema de la taxonomía NIS, la organización, el conocimiento de todo lo que está ahí enmarcado en tus balances o estados como tal, o cifras financieras. A ver, ¿por qué? Porque si tú tienes claro el efecto de que deterioraste una cartera, ¿sí? Y lo tienes plenamente identificado, así como haces con la depreciación en los activos fijos. ¿Qué haces? Tienes un rubro positivo, que es el costo, y tienes un rubro negativo, que es la depreciación, ¿verdad? Y están neteándose en la misma cuenta, digámoslo así, para no decir 15 ni nada, ¿verdad? Ok, así igual se debe tener una auxiliar contable, una cuenta contable auxiliar diferente para ese deterioro de cartera que se hizo. Porque si más adelante, año siguiente, 2 años posteriores, 3 años posteriores, se recupera porque apareció el señor Pedro Arrieta y vino a pagar, se pueda cruzar la cuenta por cobrar inicial que se generó con el reconocimiento inicial, valga decirlo nuevamente, se pueda cruzar porque esta se cruza ¿con qué? Se cruza con la caja general o con el banco débito porque entró el dinero y se acredita esa cuenta que estaba allí, débito, ¿verdad? Pero el crédito que está allí por efectos del deterioro se reversa debitándolo y allí es donde se impacta en el resultado de la empresa como una recuperación contable y financiera de ese efecto que se hizo hace unos años atrás. Ya le mostré el camino a Pedro, ahora sí creo que viene lo tributario. No, ya prácticamente me lo dijo todo, doctor. Así es, así es. Claro, pero yo voy a ser un poco más drástico, ¿no? Voy a ser más drástico y voy a decir que por decisión de la gerencia había una cuenta por cobrar que traía 3 años y por decisión de la gerencia dijo, hey, este man definitivamente no va a pagar, vamos a darle de baja. O sea, desaparéceme eso para limpiar esos estados financieros. Y se le da de baja. O sea que se descarga y se lleva el resultado, ¿no? Como, hey, allá fue ingreso, si le doy de baja ahora se convierte en un gasto y lo tomamos como deducible y demás. Resulta y pasa que al año siguiente el man le llegó una platica, vino y pagó. Ah, ya no estaba. Entonces se convierte precisamente en una recuperación de una cartera que yo había dicho que estaba perdida. Entonces, si miramos los 3 escenarios, cuando se facturó, cuando esa compañía facturó, se convirtió en un ingreso y una cuenta por cobrar, ¿cierto? Pagó impuestos sobre ese ingreso. Cuando yo le doy de baja, estoy prácticamente efecto neto, estoy neteando, digamos, allá fue ingreso, ahora fue un gasto. Entonces, que el efecto en los 2 periodos, allá pagó ingreso, allá pagó impuesto cuando lo reconoció como ingreso, ahora disminuye el impuesto a pagar cuando le da de baja en ese gasto. O sea que en la línea del tiempo, el efecto fue 0. En los 2 años, el efecto, si sumamos los 2 años, fue 0. Cuando llega el cliente y paga, en ese momento tengo que reconocerlo como un ingreso, pero como un ingreso por una recuperación de algo que él me debía y que nunca me pagó. Entonces, ahora tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Había pagado en primero, sí, pero en el segundo lo recuperó y en el tercero vuelve y debe pagar impuestos. Y entonces, si se dan cuenta, en la línea del tiempo, ahora mezclando los 3 años o los 3 periodos diferentes, pagó una sola vez. ¿Vale? Entonces, ese sería, digamos, el escenario con lo que estaba comentando el doctor González y el profe Lucho al respecto. José Charri levantó la mano. Buenas tardes, profesor Pedro, profesor Lucho. Una preguntita con relación al tema de el registro de eventos de las facturas electrónicas como con proveedores en operaciones a crédito. Si en la empresa quedaron muchas de estas sin hacer ese registro de envíos para el tema fiscal de cierre, ¿en qué repercute o cómo se puede subsanar eso si ya estamos en el 2024? Por eso sí, pero ¿reconociste el hecho económico en diciembre? Sí, el hecho económico se está, solamente que el tema de registro no se hizo, de envío. Ok, el envío de la factura, yo lo mencionaba, y te puedes apoyar con el 771-2. O sea, no enviaste la factura, pero reconociste el hecho económico. Si el ingreso es grabado, reconoces el IVA. No tienes factura, pero vas a pagar sobre
sobre esa operación porque la operación es grabada y tienes que realizar la factura ahora en enero. Entonces tu operación allá, es más, si vendiste y el proveedor recibió la información, la mercancía y demás, él debió reconocer su costo y generar una cuenta por pagar. Por eso es importante tu pregunta, José, ¿por qué? Porque muchas veces, si yo vendí y reconocí el hecho económico, a veces recibimos la mercancía, profe Lucho, se da la operación comercial y no reconocemos. Yo pregunto, ajá, si yo te voy a hacer un inventario, voy a encontrar mercancía que no tienes contabilizada, ¿cómo así? Jóvenes, a veces estamos amarrados siempre a la factura. La factura es un requisito estrictamente por solicitud de la administración tributaria, ¿ya? Es requisito indispensable. Siempre tiene que haber factura, sí, siempre, pero muchas veces la factura no se da en el mismo instante en que se da la operación o el hecho económico, y eso es importante que lo separemos y que también lo difundamos. Y que el mismo estatuto tributario en el 771, raya 2, parágrafo segundo, parágrafo primero, ahí nos da precisamente esa luz y claridad que dice, tú puedes reconocer el hecho económico cuando surge, aunque la factura tenga fecha posterior, ¿vale? Listo, compañeros, de verdad que agradecidos por haber acudido a este evento. Profe Lucho, vamos a sacar el espacio para compartir con todos ustedes y llevar conocimiento, y ojalá podamos también reunirnos de manera presencial para armar grupos de estudio, porque esto es de estudio continuo. Les mando un abrazo en nombre del profesor Pedro Arrieta, en nombre del profe Lucho, y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que este año vamos con todo a compartir buen conocimiento, recordándole que juntos somos más y mejores. Esta información fue trabajada estrictamente para todos ustedes, así que se la vamos a compartir. El profe Lucho y yo tenemos un reto en este 2024 que vamos a hacer muchas cosas, grandes cosas en beneficio de la comunidad contable y tributaria. Les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Gracias a todos los asistentes por participar. Y doctor Cristian también por sus intervenciones. Que tengan un excelente fin de semana y con mucho gusto estaremos para servirles. Gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo a todos. Comparte esta información con muchas más personas y síguele dando like a todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.